Cuando nosotros pensamos en muchas diferentes cosas, muchas veces se nos viene a la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Y creo que eso es algo bueno, como había leído en nuestro hermano ahí en Gálatas capítulo 4, dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiera a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y quiero comenzar este estudio con una pregunta que nos ayuda a meditar. ¿Por qué eligió Dios ese tiempo de enviar a su Hijo y de iniciar el reino, ¿verdad? De llegar a redimir a los hombres? ¿Por qué eligió ese tiempo? ¿Y por qué estableció la iglesia en esos momentos? Ah, es algo que quizás muy fácilmente simplemente podemos contestar con una respuesta muy sencilla y decir que pues Dios simplemente lo quiso así. Sin embargo, Dios hace todas las cosas con propósito y no nomás lo hace por hacerlo. Siempre hay algo atrás de su razonamiento, siempre hay algo o un propósito atrás de todo eso. Y Dios eligió ese tiempo de enviar a su Hijo, ese tiempo de redimirnos de nuestros pecados con gran propósito. Y es algo que nos puede ayudar a nosotros mirar el trasfondo de todo esto y mirar por qué Dios eligió este tiempo. Y creo que hay por lo menos dos razones, lo cual vamos a hablar rápidamente, que nos van a poder ayudar a contestar esta pregunta. Primeramente, quiero que miremos por qué eligió Dios ese tiempo, ¿verdad? Y creo que la primera cosa que podemos nosotros aprender es que simplemente era un ambiente perfecto. Unas horas antes de que comenzáramos este estudio, estaba trabajando yo afuera en mi jardín y estaba preparando la tierra para poder ya después sembrar, y incluso creo que estoy un poco tarde sembrando la semilla, pero um, estaba preparando el terreno para poder sembrar. Y es importante quitar todas las hierbas, el pasto que ha crecido a través del tiempo y ya después sembrar la semilla. Pero el punto es de preparar el ambiente primeramente. Y eso es algo importante cuando hablamos acerca de la iglesia, cuando Cristo envió a su Hijo, cuando inició la iglesia. Y es importante entender que el ambiente es muy necesario para que la iglesia pudiera florecer. Y cuando nosotros llegamos a mirar en Daniel capítulo 2 y el verso 44, dice, y en los días de estos reyes, el Dios de los cielos levantará un reino que jamás será destruido, ni será dejado a otro pueblo. Este disminuirá y acabará con todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Es importante, siendo que algo nuevo iba a iniciar, un nuevo reino, lo cual no habían conocido los hombres en ese tiempo. Y es importante al iniciar algo nuevo y especialmente muy diferente de lo que habían mirado la gente en ese tiempo, de tener un ambiente sano y un ambiente muy preparado. Y cuando leemos aquí en Daniel, el profeta había dicho que él iba a establecer este reino en los tiempos de estos reyes o de esos reyes, como miramos en la pantalla. Sin duda, esto está apuntando hacia los reyes o los emperadores de Roma. El inicio de los emperadores o los reyes de Roma comenzó con, uh, con Octavio, que miramos aquí, que también es Augusto, es la misma persona, Augusto César o Octavio César. Y inició allí. Hay algunos que llegan a decir que Julio César fue el primer emperador. Eso no es correcto. El primer emperador fue Augusto Octavio César. César
Julio César simplemente fue un dictador de Roma e incluso los romanos no lo reconocían como un emperador. Pero el punto es, ¿por qué eligió Dios este tiempo, en los tiempos de estos reyes, iniciando allí con Octavio César? La iglesia fue, si miramos, analizamos, aquí está la dinastía Julio-Claudia, que incluye a Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Si nosotros llegamos a mirar aproximadamente, eso nos llevaría a la iglesia siendo establecido bajo el imperio de Tiberio, aproximadamente en el año 31 al 33. Cuando llegamos a mirar ahí en Hechos capítulo 2 y el verso 41 al 47, si van conmigo ahí en Hechos 2, 41 al 47, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y le fueron añadidas en aquel día como 3,000 personas. Y verso 47, alabando a Dios y teniendo favor de todo el pueblo, y el Señor añadía diariamente a su número, es decir, a la iglesia, los que habían de ser salvos. La iglesia fue establecida aproximadamente entre esos años, del año 31 al 33. Y entonces esto pondría el inicio de la iglesia bajo el reinado de Tiberio César, el hijo adoptado de Octavio. Y era bajo este periodo de tiempo de estos reyes que la iglesia llegó a florecer grandemente. Y entonces esto es registrado a través del récord bíblico que llegamos a mirar en el libro de Hechos. Como ya leímos en el capítulo 2 y el verso 41, la iglesia tuvo un buen inicio con, con casi 3,000 personas. Dice, ¿cómo 3,000 personas fueron añadidos en aquel día? Y si brincamos en el capítulo 4 de Hechos, en el verso 4, inició bien. Y luego el verso 4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los hombres llegó a ser como 5,000. Y estamos mirando cómo la iglesia poco a poco está creciendo y floreciendo. El ambiente era un ambiente perfecto para que esto pudiera suceder. Y el capítulo 5 y el verso 14 de Hechos, capítulo 5 y el verso 14 de Hechos, llegamos a mirar también otra vez el crecimiento de esta iglesia. Dice, los que creían en el Señor aumentaba cada vez más. Gran número así de hombres como mujeres. En Hechos capítulo 6 y el verso 1 dice, en aquellos días como crecía el número de los discípulos, se suscitó una murmuración de parte de los helenistas contra los hebreos de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria. Y quiero enfocarme especialmente aquí en este texto. El punto es de ver el crecimiento y el desarrollo de la iglesia. Y dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, en Hechos capítulo 12, 8 y el verso 12. En Hechos capítulo 8 y el verso 12. Dice la palabra de Dios, pero cuando creyeron a Felipe, mientras anunciaba el evangelio, el reino de Dios, uh, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Entonces, lo que estamos llegando a mirar aquí es de que el evangelio, la iglesia, el reino que se iba a establecer en el periodo de estos reyes, simplemente estaba floreciendo, estaba creciendo grandemente. Y es lo que simplemente se había relatado, se había dicho allí en Hechos capítulo 1 y el verso 8. Dice en Hechos capítulo 1 y el verso 8, dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y otra vez hacemos la pregunta, ¿por qué bajo este tiempo? ¿Por qué bajo el tiempo de los emperadores de Roma, especialmente iniciando ahí con Octavio y adelante? ¿Por qué era este tiempo el tiempo necesario de establecer la iglesia?
¿Por qué era ese tiempo el tiempo necesario de redimir a las personas? ¿Por qué bajo este tiempo? Cuando nosotros llegamos a mirar el trasfondo cultural, ¿verdad? De la historia de Roma, el trasfondo histórico es bien importante de entender. Octavio, durante su reinado, él llegó a establecer lo que se llamó la Pax Romana, que traducido en español es simplemente la paz romana, que inició en el año 27 y finalizó en el año 180. Y era en ese periodo de tiempo, aproximadamente 200 años, se introdujo paz y prosperidad económica sin precedentes en todo el imperio. Y eso era bien importante porque antes de iniciar Octavio reinando como emperador, Roma estaba en realidad plagada con guerras una y otra vez. En el año 73 a 71 antes de Cristo, llegamos a mirar la tercera guerra servil liderado por Espartaco. Y luego continuando en el año 58 a 51, las guerras galias liderados por Julio César. En el año 49 al 45 había guerra civil entre Julio César y Pompeo Magno. En el año 44 al 34 había guerras con los partos y una y otra vez estamos mirando guerra tras guerra, tras guerra, tras guerra. Y eso era solamente en esos años que estaban más recientes llegando al punto de Augusto César siendo el rey. Y Roma, antes de iniciar el reinado de Octavio, estaba constantemente en guerras, lo cual no sería un ambiente en realidad bueno para iniciar lo que podemos decirle una revolución espiritual. Y el punto es, ¿por qué llegó a elegir Dios este momento? Este momento, y por qué no antes? ¿Por qué en los tiempos de estos reyes o estos emperadores? ¿Por qué no en los tiempos de Grecia? Y es bien importante entender por qué eligió Dios este mismo momento. Simplemente era un ambiente perfecto para iniciar la iglesia. La Pax Romana no solamente ayudó a Roma a establecerse económicamente después de tantas guerras y guerras constitutivas, sino que también estableció un ambiente perfecto para que la iglesia pudiera florecer. Había paz a través del reinado de Roma gracias a Octavio César. ¿Qué mejor manera de iniciar algo nuevo, teniendo esta paz dentro del reino de Roma? Ahora, también es importante mirar un aspecto más, un camino perfecto a la predicación, un camino perfecto a la evangelización. Antes de que Jesús llegara a ascender al cielo, Jesús platicó con sus apóstoles y les dijo, quiero que vayan y prediquen el evangelio a todo mundo. Allí en Marcos 16 y el verso 15 dice, y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Y Hechos capítulo 1 y verso 8, lo que habíamos leído, simplemente está relatando la misma cosa que encontramos aquí. E incluso Jesús, cuando miramos esto, que se requería predicar el evangelio, se le dio esta comisión a los apóstoles. Cuando llegamos a mirar esto, es importante entender que Jesús incluso les había dado un tiempo en que deberían de hacer esto. En Mateo capítulo 24 y el verso 14 dice, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y luego vendrá el fin. Entonces, Jesús les había dado un lapso de tiempo para los apóstoles que llegaran a cumplir con esta gran misión de hacer accesible el evangelio a toda criatura. Y Jesús le dice,
profetizando la destrucción de Jerusalén, no el fin del mundo, como algunos piensan, pero dice que el evangelio se va a predicar, el evangelio del reino se va a predicar a todo el mundo, a todas las naciones. Y luego después vendrá la destrucción o el fin de, de Jerusalén. La destrucción de la cual se está hablando aquí es obviamente la destrucción que sucedió en el año 70, cuando cuando Roma sitió la santa ciudad con el ejército de Tito. Y había un lapso de tiempo aproximadamente de 40 años para lograr hacer esto. Por lo tanto, miramos que los apóstoles estaban muy enfocados a la predicación del evangelio y mucho llegó a suceder en esos tiempos. La iglesia creció grandemente, el reino creció grandemente a través de todo eso. Y entonces había aproximadamente 40 años para lograr eso. Y nosotros podemos quizás pensar, 40 años es bien rápido, bien rápido. Sin embargo, cuando leemos en Colosenses capítulo 1 y el verso 23, Pablo a escribir a esta iglesia de Colosas, había dicho que el evangelio se predicó a todo el mundo. Dice, por cuanto permanecen fundados y firmes en la fe, sin ser removidos de la esperanza del evangelio que han oído, el cual ha sido predicado en toda la creación debajo del cielo. Ahora, la mayoría de los comentaristas, si notemos aquí que dice Pablo claramente que el evangelio se predicó a toda creación. Recordemos otra vez más que había un tiempo de aproximadamente 40 años para lograr esto. Desde el momento que Jesús les había dicho, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Y algunos días después se estableció la iglesia y luego encontramos Jesús antes de ascender también al cielo les había dicho que esto iba a pasar, la destrucción de Jerusalén, pero tienen que predicar el evangelio antes de eso. Otra vez, eran aproximadamente 40 años. Y ahora, podemos hacernos la pregunta, ¿por qué es importante saber toda esta información? ¿Por qué es importante saber toda esta información? Es importante entender que la mayoría de los comentarios, cuando hablamos de Colosenses, la mayoría de los comentarios están de acuerdo que la epístola a Colosenses fue escrito alrededor de los años 60 a 62, aproximadamente. Y entonces esto nos significa para nosotros que, que Jesús había dado un tiempo al año 70, según lo que aprendemos de la historia. Y si Colosenses fue escrito alrededor del año 60 a 62, si somos buenos con matemáticas, eso nos queda aproximadamente con 8 a 10 años de sobra. Y eso significa que se predicó el evangelio con suficiente tiempo extra, ¿verdad? ¿Qué nos ayuda todo eso? Es importante. ¿Qué ayuda? ¿Qué ayudó a lograr todo eso? Porque miramos que se predicó el evangelio incluso aproximadamente 10 a 8 años antes de, podemos decir, el límite que se había dado y se logró. Se predicó el evangelio a toda la creación, pero ¿qué ayudó para lograr todo esto? Recordemos que Dios eligió el momento apropiado. El ambiente era perfecto, había paz sobre toda la tierra gracias a la Pax Romana. Y volvemos otra vez más a la Pax Romana, el camino perfecto a la evangelización. El trasfondo histórico, otra vez más, es importante de notar aquí. La Pax Romana que estableció Octavio no solamente trabajó para mejorar el imperio, sino que también trajo un gran sistema de calles para el imperio romano. Los 200 años de la Pax Romana vieron los romanos
muchos avances y logros, especialmente en la ingeniería, como también en los artes de ellos. Pero eso es importante. Para ayudar a mantener su imperio en expansión y tener control del imperio, los romanos construyeron un sistema de caminos. Estos caminos duraderos facilitaron el movimiento de las tropas y noten las comunicaciones de entre los romanos. ¿Por qué es importante esto? Porque Dios le había dado a los apóstoles a través de Jesús, le había dicho a los apóstoles que prediquen el evangelio. Y entonces se facilita predicar el evangelio cuando existe un sistema de calles, lo cual se está traficando de una ciudad a otra ciudad, a otra ciudad, a otra ciudad. Y era bien importante esto para poder comunicar y facilitar la expansión del reino. Y por eso miramos en el libro de Hechos cómo está creciendo y creciendo y creciendo el evangelio. Entonces, lo que llegamos a entender, sin duda, la Pax Romana y su sistema de calles llegó a facilitar la expansión del evangelio de una ciudad a otra. Y de tal manera que el evangelio fue accesible a todo mundo como unos 8 años antes de la destrucción de Jerusalén. Es interesante todo esto. No creo que todo esto llegó a suceder por una coincidencia. En ninguna manera. Es la mano de Dios que está atrás de todo esto. Es Dios en realidad en su providencia, eligiendo el momento perfecto, para iniciar el reino, para elegir a enviar a su Hijo, a elegir a establecer el reino y redimirnos de nuestros pecados. Es el momento perfecto. Dios sabía que lo que venía. ¿Por qué no lo hizo en el momento de los griegos? O incluso antes de que comenzó a reinar Augusto, César. No era el momento, pero Dios sabe exactamente cuándo era el momento de iniciar todo eso. Ahora, vamos a finalizar. ¿Por qué eligió Dios este tiempo? No solamente fue porque Él quiso, sino que fue el momento más apropiado para iniciar una revolución espiritual, iniciar un gran cambio en el mundo en ese tiempo. No es de nosotros de tratar de figurar y entender por qué Dios hace lo que hace. El profeta Isaías lo dijo muy bien. Si van conmigo ahí en Isaías, en el capítulo 55. En Isaías, en el capítulo 55, noten lo que dice allí. Isaías 55 y el verso 8 y el 9. Dice la palabra de Dios. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Si hay algo que estamos seguros, Dios sabe lo que está haciendo. Y Dios supo exactamente que era en el momento de estos reyes que Él iba a iniciar el reino espiritual. Y eso nos debe en realidad de llenar a nosotros de gran confianza en Dios y depositar toda nuestra confianza en Él, porque Él sabe lo que está haciendo. Y en ocasiones para nosotros es un poco difícil ver todas las cosas de Dios simplemente porque nosotros no somos Dios. Y no es de nosotros de tratar de entender completamente lo que Dios
tiene en mente? ¿Qué son sus planes? ¿Por qué hace lo que hace? Y el punto es de que Dios sabía exactamente lo que estaba haciendo a establecer el reino en estos momentos. Y cada vez que estudiamos la Biblia más y más y más, nos vamos a llegar a maravillar de la sabiduría de Dios. Dios sabía que era el momento apropiado de iniciar su iglesia. Era el momento apropiado, el ambiente era perfecto, había paz. El ambiente era perfecto porque había calles, un sistema de calles que construyeron los romanos para poder facilitar la predicación del evangelio y expandir el reino de ciudad a ciudad. El punto es que Dios sabe exactamente cuándo era el momento apropiado para introducir su reino al mundo. Y es interesante mirarlo a través de su trasfondo histórico. Todas estas cosas no era una coincidencia porque Dios eligió ese tiempo. Era simplemente porque Dios sabía exactamente cuándo se tenía que establecer. Por lo tanto, podemos finalizar con esta pregunta. Si alguien nos está escuchando que no es miembro o simplemente queremos hacer más activos. ¿Somos nosotros parte del reino? Sí, lo somos nosotros y debemos estar en gran manera agradecidos por ello. Gracias por lo que Dios llegó a hacer al extender el reino de esta manera y elegir el momento perfecto. Ahora el reino llegó y pasó a través de los siglos y ahora nosotros estamos aquí. Gracias a Dios. Tenemos un gran Dios. ¿Confiaremos en Dios? Esa es una muy buena pregunta para finalizar. ¿Confiaremos en Dios? O incluso para los que no son parte del reino, ¿eres parte del reino? Este es un plan que se ha llevado a cabo años y años y años atrás, que se llevó a ejecutar perfectamente en el momento apropiado que Dios había dejado. Gracias, hermanos, por su atención.